Hola, buenos días a todos. Me da gusto saludarles desde este espacio que nos permite difundir nuestro trabajo y el de las instituciones que apoyamos. Este día trataremos un tema complejo. Me refiero al retiro forzado de la niñez en situación de calle. Para iniciar, me gustaría decir que las acciones emprendidas por autoridades de los distintos gobiernos o por cualquier individuo para retirar de manera forzada a una persona o grupo de personas, niñas o en edad adulta, en situación de calle de una zona de pernocta, es una forma de violencia a la que se le ha mal nombrado limpieza social y constituye una violación flagrante a sus derechos humanos. Sabemos que una gran cantidad de personas en nuestro país depende de actividades que realizan en el espacio público, ya sea como trabajo informal o bien como un modo de vida permanente. Entre estas personas hay niñas, niños y adolescentes. En Ayuda Tadar, desde el año 2005, nos hemos ocupado especialmente de apoyar a instituciones que atienden a la niñez en situación de calle, y a razón de su incremento, no tardó mucho tiempo en sumarse a este grupo el de la niñez en situación de riesgo y abandono. Al igual que otras organizaciones de la sociedad civil, aliadas y personas, creemos que nadie merece vivir en la calle, y menos las niñas, niños y adolescentes. La vida en la calle refleja con claridad el significado extremo de la exclusión social de la que son víctimas y que produce sufrimiento en su corporalidad, mismo que se puede evitar. Mientras más tiempo tardemos en atenderles, más profundamente se lesiona, a veces irremediablemente, su desarrollo, poniendo en riesgo su salud y su vida. Creemos que como sociedad no debemos permitirnos la indiferencia en un momento de la vida social donde contamos con instrumentos legales, instituciones públicas y organizaciones civiles que podemos y debemos hacer que funcionen para garantizar la protección de la niñez en situación de calle y la atención a las causas estructurales que son su origen. Para ir avanzando en el tema, y por si acaso es la primera vez que nos ven o escuchan, les recuerdo que la niñez en situación de calle es aquella que ha roto vínculos con su familia de origen y depende totalmente del espacio público para su sobrevivencia. Por otra parte, la niñez en situación de riesgo es aquella que por permanecer largos periodos de tiempo realizando actividades de sobrevivencia o trabajo infantil en la calle, se encuentra en alto riesgo de terminar viviendo y dependiendo totalmente de esta. Y la niñez en abandono es aquella que por diversas causas atribuibles al mundo adulto se encuentra separada definitivamente de su familia y sin posibilidad de reintegración, ya sea porque se desconoce su paradero o porque la propia familia no le proporcionó cuidados ni garantizó su bienestar y seguridad, además de no tener intención de volverle a ver. O bien porque resultaría peligroso para su vida, por las condiciones en las que se encuentra su familia o la persona con quien guarda algún parentesco. Cuando una niña o niño son retirados de manera forzada de su lugar de pernocta, ya sea en soledad o en compañía de otros integrantes del grupo con quienes convive, está siendo excluido, desarraigado y vulnerado en sus derechos. Deben saber que el arraigo forma parte de un complejo que brinda estructura, identidad, estabilidad y pertenencia a cualquier individuo. Si éste vive un desequilibrio, puede llevar a la desintegración emocional, mental y espiritual de las personas, lo que las conduce a una vida sin sentido, que puede terminar en el abandono de la propia vida y en el deterioro de las sociedades. Para profundizar en este importante a Laura Alvarado Castellanos. Ella es psicóloga especialista en temas de derechos de la infancia y la adolescencia, como son el empoderamiento, la participación y la explotación laboral infantil y adolescente.
Es fundadora y directora general de Fundación Pro Niños de la Calle, IAP, y socia fundadora de Ideas Xieltic AC. Participa en colaboración con la Universidad Iberoamericana como mentora en la iniciativa Knowledge for Change de la UNESCO desde el 2020. Es consultora para la Universidad de California, Davis, brindando apoyo psicoemocional a asistentes de investigación en temas de violencia extrema en México. Ha diseñado y coordinado proyectos de capacitación e investigación sobre derechos de la infancia y la adolescencia, proyectos para desarrollar el liderazgo adolescente en comunidades rurales, además de concluir procesos de fortalecimiento institucional para organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. Ha colaborado también como consultora externa de la Organización Internacional del Trabajo en diversas iniciativas y programas para la erradicación del trabajo infantil. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Bienvenida, Laura. Vaya currículum. Intimidas. No, que va. Muchas gracias por acompañarnos. Oye, Lau, porfa, comparte con nuestros seguidores cuál es la misión que reúne a los profesionales de Fundación Pro Niños de la Calle. Bueno, muchas gracias, María, por esta invitación y este espacio. Para nosotros la misión en Pro Niños es entender y atender en forma personalizada a niños, niñas, jóvenes y familias que viven o tienen múltiples conexiones con la calle en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Les acompañamos en un proceso gradual que les permite elegir y mantener una vida digna, así como fortalecer en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vivir en la calle factores protectores dentro de sus entornos familiares y escolares. Gracias, Lau. Oye, ¿conoces algún censo reciente que se acerque a la realidad del número de niñas y niños que hay en situación de calle actualmente? Mira, este es un tema sumamente problemático. En México tenemos un déficit muy grande de información en materia de personas que viven en situación de calle y particularmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Se han hecho algunas estimaciones desde el 2008, por ejemplo, en la Ciudad de México en particular, se iniciaron conteos. Sin embargo, estos ejercicios se han realizado con metodologías distintas, lo que no hace posible la trazabilidad de los datos que se obtienen. En su momento también el CIPINA, a través de su Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niños, Niños y Adolescentes, planteó estimar el número de niños, niñas, adolescentes, analizando los datos sobre la pobreza que tenía el Coneval. Este esfuerzo lamentablemente no siguió cuando se dieron los cambios en la Secretaría Técnica del CIPINA, y bueno, pero digamos que llegaron a establecer una línea de base con los datos que se tenían en el 2018, donde vimos que 9.3% de los niños que vivían en pobreza extrema muy probablemente también tendrían como las condiciones, digamos, para estar viviendo en condición de calle. También usaron en su momento los datos del INEGI del 2015 en el censo de alojamiento de alojamientos de asistencia social, donde se reportaron 432 personas de 19 años o menos en albergues para situación de calle específicamente, mientras que en el censo del 2020 se registraron 3.907 personas, solo que también, o sea, no está desagregado por estados la información, entonces se tomó en cuenta en el 2020 el estado de Puebla, el estado de México y la Ciudad de México. Volviendo a los conteos realizados por el
ya desaparecido Instituto de Asistencia e Integración Social, los números mostraron en el 2010 2.759 personas que vivían en la calle. En el 2011, 3.049 y en el 2012, 3.282. Para llegar en el 2019 a un conteo de 4.354 personas. Con todos los problemas que ya te platiqué de la metodología y demás, sí podemos, digamos, por lo menos ver que el número está aumentando, que se está incrementando el número de personas que viven en la calle. Sin embargo, creo que sí, que todavía estamos en esta deuda enorme de poder conocer con una metodología apropiada cuántas personas viven en esta situación. Y bueno, niños y niñas. Sin duda, pues bueno, es clarísimo que a pesar, desde que yo, bueno, que a pesar de la poca claridad de los estudios, la tendencia va a la alza, ¿no? Y bueno, cuando tendría que ser en la dirección contraria. Ha sido siempre un tema, por lo menos desde hace 25 años que yo trabajo con estas poblaciones y ha sido un tema. Nunca hemos logrado tener más que aquel censo que era lo más cercano a la realidad del 98. Pero bueno, Lau, la siguiente pregunta te la hago con genuina curiosidad. ¿Qué pasa, o qué crees tú que pasa, con nuestra sociedad y autoridades si cada vez hay más información acerca de los derechos humanos e inclusión social? ¿Por qué las personas en situación de calle se les sigue viendo como individuos aparte? Sí, es una pregunta muy, muy importante y creo que justamente la respuesta que te puedo compartir radica en esto, ¿no? Una cosa es, claro, todos vamos de algún modo incorporando más o menos, ¿no? La narrativa de los derechos. Hablamos de derechos, hablamos de igualdad, hablamos también de desigualdades, ¿no? Pero somos una cultura, una sociedad profundamente desigual que ha llegado muy claramente a naturalizar estas desigualdades. Y que me parece que las personas que están en esta condición de vida en la calle, justamente que se constituyen como unos sujetos históricos que tienen unas condiciones y características muy lejos de los grupos que son los que tienen el poder, los que dicen cuál es la normalidad, pues tienden justamente a hacer esto, a invisibilizarlos. Es decir, como no se parecen a ninguna de las cosas que este grupo que tiene la hegemonía en esta sociedad dice que es lo normal, como ellos no corresponden a esas características, lo que hacemos como sociedad es simplemente sacarlos de nuestra conciencia, de nuestra vista, de nuestras preocupaciones. Es una cuestión muy estudiada, ¿no? Que pasa justamente en este tema de la desigualdad y de la inequidad social. Y creo que eso es lo que tenemos que cuestionarnos, porque a partir de esa naturalización de que solo existen los que se parecen a mí y todos los demás los puedo borrar, tenemos que empezar también, primero, a reconocer que sí están, que sí existen, que son sujetos, que son personas que tienen condiciones muy diferentes, que tienen hábitos y hábitos muy distintos a los nuestros, pero que tienen también derechos. Esa es una cuestión que también pasa por cambiar las prácticas. Creo que no nos alcanza con los discursos que se orientan hacia los derechos.
necesitamos incorporar prácticas como sociedad, como personas, que hablen de esta convicción de que todas las personas tenemos derechos. Por supuesto, no está en nuestro propio registro, de nuestra propia experiencia, de vivirnos como sujetos, de vivirnos como agentes de todo lo que pasa en nuestra vida. Es un cambio que tiene que ir haciéndose con mucho trabajo, con mucho esfuerzo social y personal. Pero creo que sí, que no debemos de cejar en este camino, porque de otra manera vamos a seguir reproduciendo y vamos a seguir normalizando las prácticas violentas, discriminadoras y excluyentes que caracterizan nuestras relaciones con las personas que viven en condiciones como las que estamos hablando ahora. Híjola, sin duda, un camino largo el que nos falta, ¿no? Porque efectivamente, como dices, desde el discurso, bueno, pues cognitivamente lo podemos entender, ¿no? Pero finalmente, a partir de las prácticas, la intención última es integrarlo, ¿no? Es integrarlo en el individuo para que entonces se integre en la sociedad o conjuntamente, no lo sé. Es un camino largo que aún nos falta y necesitamos de todos nuestros escuchas para hacerlo, ¿no? Que cada uno, aunque parezca que no, pero cada uno tenemos que ir haciendo ese pequeño esfuerzo personal, ¿no? Por no... Sí, hacernos conscientes de cómo hemos internalizado estas visiones, ¿no? De las personas que no merecen respeto, de las personas a las que simplemente le podemos llamar a la gente de la alcaldía para que las quiten, porque están en un lugar donde no quiero verlas, donde me estorban, donde me afean el entorno, ¿no? Y al final que responde a la incomodidad que te genera esa desigualdad que está ahí a la vista, que está ahí, que te interpela y que preferimos mejor no ver. Es implica un ejercicio al interior que resulta también muy incómodo porque es incómodo darse cuenta que uno no es lo que quisiera ser, ¿no? O lo que dice en el discurso. Oye, Lau, ¿y qué les dicen a ustedes, a los educadores de ProNiños, los chavos, respecto a los retiros forzados de sus puntos de pernocta? ¿Sí les platican? ¿Cómo es que lo viven? Mira, no solamente nos lo platican cuando ocurre que no estamos, nos lo dicen, claro, pero también lo hemos experimentado mientras los educadores están en los puntos donde tenemos contacto con los niños, las niñas y las familias, que hay familias completas que están viviendo en la calle. Y claro, lo viven como lo que es, ¿no? Un acto brutal de violencia, lo viven como una agresión muy seria, en el que están por completo a merced de quienes detentan el poder y deciden que ellos no pueden estar ahí. También muchas veces nos lo han dicho, ¿no? Lo ven como una confirmación de que yo no soy nadie, ¿no? Yo no valgo nada, no importa lo que me pase a mí, ¿no? Y es brutal, es realmente algo muy, muy profundamente doloroso y muy profundamente constitutivo de una identidad que se va deteriorando a través de esos actos de violencia tan grandes, ¿no? Experimentan y comparten muchas veces con un gran desaliento cómo se les despoja de todo lo que les importa, de todo lo que tienen, que para ellos es valioso, es importante, pero para las personas que ejecutan estas acciones es simplemente tirar la basura en su lugar, ¿no? Es como justificarlo porque eso que está ahí tirado, esa bolsa, esas
pertenencias de estas personas son basura, ¿no? Entonces, realmente sí es un acto de mucha violencia que tiene un impacto muy grande en esta identidad de las personas. Lau, ¿creerías, de acuerdo a tu experiencia, que este es el que nos dices ahorita, o cuál es el efecto que tiene para la niñez que vive en situación de exclusión el retiro forzado? Pues mira, podemos profundizarlo todavía más, ¿no? Afortunadamente hemos aprendido un montón gracias a los avances en las neurociencias y sin lugar a dudas te puedo garantizar que estos actos de violencia se constituyen en un evento traumático, ¿no? Y sabemos que por un lado, pues desregula el sistema nervioso y vuelve a activar o vuelve a generar una nueva activación extrema del sistema de alerta en los niños y las niñas. De por sí viven en condiciones donde ese sistema está hiperalertado y pues las condiciones de exclusión no dan para otra cosa, claro. ¿No? Es el día a día de su realidad. Y pues bueno, las secuelas, sabemos, de esta violencia seguirán sumándose negativamente, ¿no? Al amplio desgaste emocional y cognitivo que ya tienen por todos los desafíos a los que se ven expuestos en esta vida que está implicada en las situaciones de calle. Lau, fíjate que haciendo una pausa un poquito y saliéndome un poco del guión, digamos, me gustaría invitar a quienes nos están escuchando a que interioricen esto. Siempre resulta muy útil ponerlo en primera persona, ¿no? Un desalojo de esta manera, aunque tú o yo podamos identificar como este espacio público, como un espacio público, un espacio apto para la vivienda, es para ellos su casa, ¿no? Son sus cosas. Entonces, un poquito hagamos el esfuerzo de qué pasaría si de pronto llegan personas a desalojarnos de nuestra casa sin ningún tipo de aviso, sin nada, y tiran nuestras cosas a la basura y nos separan de nuestras familias, ¿no? ¿Cómo lo experimentaríamos? Vayámonos un poco en esta conversación a la primera persona, ¿no? ¿Qué sería para mí? ¿Cómo lo viviría yo? Además, por supuesto, de tratar de ponernos un poco en los zapatos de las historias de vida de estos chavos, ¿no? Bueno, regresándome al orden. Nuestras leyes dicen que la niñez debe de ser protegida en el seno de la familia, aunque todos sabemos que muchos actos de violencia ocurren ahí mismo. ¿Qué hace falta para lograr que la niñez sea protegida en todos los espacios de la vida social y más cuando sus circunstancias son especialmente vulnerables, Lau? Mira, justamente yo creo que uno de los grandes avances que tenemos en este sentido en las leyes es pues todos los cambios que se han dado desde la propia Constitución, ¿no? Para darle un lugar muy central a los derechos humanos y al respeto, a la promoción de esos derechos. Creo que eso es lo que es fundamental, entender que no se trata de un asunto doméstico o de elección individual de las personas, ¿no? De tener mal carácter y por eso violentar a los niños, a las niñas, sino que tiene que ver con toda una forma de vida que muchas veces es muy difícil, es muy ardua. Es decir, cuando no tienes ni siquiera lo más básico para poder garantizar a tus hijos, a tus hijas, una vida mínimamente digna, es como excesivo el pedir que haya condiciones en las que las personas puedan
hacer prácticas de crianza afectuosa o siquiera que conozcan de estas prácticas. Yo creo que, bueno, por eso es tan importante que exista un sistema realmente que proteja, que promueva los derechos de niños, niñas y adolescentes, para que en todos los espacios donde ellos viven, donde llevan a cabo todas las actividades centrales de su vida, se garantice que se están ejerciendo justamente los derechos. Es decir, que todos tienen las condiciones necesarias para desarrollarse de la mejor manera posible. Y creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos en esta sociedad, donde no tenemos como esta conciencia de parte de quienes son los garantes de los derechos y, por supuesto, donde también ha sido tan difícil que podamos unir nuestros esfuerzos junto con el gobierno en todos los niveles, pero también entre las organizaciones de la sociedad civil, justamente para crear entornos que respetan y que promueven el ejercicio de los derechos, la seguridad en primer lugar de los niños y las niñas, que tiene que ver justamente con entornos cariñosos, de buenos tratos, donde todas las personas que conviven y que están en contacto con los niños y las niñas tienen las competencias que se necesitan para hacer efectiva esa garantía de derechos. Y en este sentido, el equipo de ProNiños tiene amplia experiencia en la atención a la niñez en situación de calle. Me gustaría preguntarte si alguna vez han participado con algún gobierno local o a nivel nacional en el diseño de estrategias y o políticas públicas que eviten lesionar los derechos de la niñez que habita y trabaja en el espacio público. Si es así, ¿qué estatus tiene ese trabajo conjunto? Mira, siempre que nos piden ayuda, siempre que nos invitan a participar en espacios de esta naturaleza, sin duda aceptamos. Hemos venido trabajando en, te diría, muchas administraciones en este sentido, ¿no? Siempre para ayudar a hacer diagnósticos, ayudar también a hacer protocolos que puedan ayudar a mejorar la forma en la que se atienden las problemáticas asociadas a la vida en la calle. En ese sentido, junto con otras organizaciones que han sido siempre muy activas en este sentido, nos hemos sumado. Sin embargo, te diría que es muy fácil que después de esfuerzos muy grandes se vaya perdiendo, digamos, en un sentido, digamos, como progresivo de mejoría hacia estos nuevos protocolos y nuevas cosas, porque cambiamos de administración y cambiamos totalmente el rumbo de estas cosas. Generalmente nos pasó con esta última administración en la Ciudad de México, hubieron unas reuniones sumamente interesantes, creo yo, entre la sociedad civil y la Secretaría, la Civiso, en la que estuvimos reflexionando colectivamente sobre dónde estábamos parados, cuál era el punto de partida, ya con un protocolo armado sobre atención a personas integrantes de las poblaciones callejeras, y con la intención, con la idea de sumar hacia adelante algo que pudiera mejorar eso que ya se tenía. Sin embargo, te digo, las decisiones que se toman en el nivel político suelen hacer para atrás todos esos esfuerzos, empezar nuevos, y finalmente, pues todo el tiempo estamos viendo otras iniciativas que no terminan de constituirse realmente en política pública, política de Estado que ayude a la solución. Y yo lamento mucho que también en esos procesos, en vez de ir consolidando la articulación y la colaboración con la sociedad civil, generalmente lo que termina por pasar es que se van generando más brechas, se va generando una percepción de que no trabajamos juntos
para solucionar los problemas que no son comunes. Entonces, yo diría que por ahí está todavía una agenda muy, muy incipiente que no termina de constituirse realmente en una política de las dimensiones y de las características que son necesarias para hacer un cambio. El tema de la falta de continuidad es que de pronto con esta visión de tubo, ¿no? Solamente vemos, apuntamos hacia un lugar y perdemos la perspectiva global de lo que pasa, ¿no? Al igual que con el desarraigo de los chavos. Laura, ante la falta de posibilidades de desarrollo para las personas, estamos frente a la necesidad de demandar que se deje de realizar el retiro forzado de la niñez, que no hace sino, como ya lo dijimos, lesionarle gravemente y ocultar la realidad que viven miles de personas en las calles de nuestro país. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos demandar que cómo podemos demandar el cese del retiro forzado? Mira, yo creo que sí es muy importante alzar la voz cada vez que estamos frente a una situación de esta naturaleza. Creo también, en algunos momentos lo hemos logrado mejor, algunas de las organizaciones que seguimos teniendo presencia y trabajo en calle, también hemos tratado de unirnos, de fortalecernos como colectivo para poder denunciar cuando estas cosas pasan. Creo que eso es sumamente importante. No dejar que esta manera en la que ya veníamos platicando, ¿no? Se llega a naturalizar, se llega a normalizar este tipo de situaciones, esto siga pasando. Entonces tenemos que alzar la voz, tenemos que decir, y yo creo que este espacio en el que tú me has hecho favor de invitarme me parece fundamental, porque empieza a generar conciencia, porque empieza a generar también como una idea distinta de qué es lo que está pasando. Por otro lado, también invitar a todas las personas que nos ven, a todas las personas que se interesan en estas temáticas, a decir, cuando yo vivo en un barrio donde la gente tiene un discurso excluyente, discriminatorio sobre las personas que vemos que están viviendo o que están pasando mucho tiempo en la calle, poder también tener una reacción ética frente a esas conversaciones y pararlas y llamar a una elaboración un poco más analítica de la situación. Es decir, no es una elección vivir en la calle. No me parece que pensar que las personas simplemente por flojas están ahí vaya a ayudar a nadie. Necesitamos entender en todas sus dimensiones pues la tragedia que significa esta desigualdad y esta exclusión social a la que se ven muchísimas personas, muchísimas familias expuestas. Antes de que un joven, un niño llegue a vivir en la calle, muchas cosas fallaron en los barrios de donde vienen, muchas cosas fallaron en las familias de las que son originarios. Entonces tenemos que pensar con mucho más cuidado nuestras reacciones, nuestras maneras simplistas de ver las cosas, de modo que podamos de verdad hacer un cambio también en nuestra conciencia, también en nuestros entornos inmediatos y saber que sí, que a lo mejor esas personas necesitan estar en otro lugar donde sean atendidas. Pero entonces tenemos la opción de llamar a las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos la opción de decir, oye, mira, me he dado cuenta que aquí hay una familia que tienen un niñito. En fin, eso nos pasa con cierta frecuencia en ProNiños. Lo agradecemos muchísimo porque entonces podemos hacer nuestro trabajo. Es decir, no es el trabajo de cualquier persona, ¿no? De nuestro público, de la gente que nos está viendo, llevar a cabo esas acciones. Pero saber que existen organizaciones que lo pueden hacer es muy importante, de manera que no recurramos a estas formas sencillas, digamos, de
tomar el teléfono, llamar a la alcaldía y que vengan por ellos, como sea, ¿no? Porque entonces estamos contribuyendo a ser parte de esta problemática. Sin duda, y además, pues no hay una respuesta eficiente donde a las personas que se les retira, no sé, se les ofrezca una alternativa, ¿no? Simplemente es justo esto, ¿no? Es ocultar, o sea, si no lo vemos, entonces no existe y no. Y es esta lógica también, ¿no? Tan peligrosa que vemos cómo está ocurriendo en todos los lugares icónicos de esta ciudad, ¿no? La gentrificación famosa. O sea, esta lógica de mercado, simplemente es una lógica de mercado que dicta que hay que enchular el barrio, hacerlo más bonito con los fines económicos que ya sabemos, ¿no? Que van aventando a la gente que originalmente ocupa un espacio porque no le deja opción, porque se vuelven espacios sumamente costosos, donde ya además sabemos, ¿no? Todo lo que está involucrado en estos procesos lleva a que las personas no puedan seguir viviendo donde vivían, incluso las clases medias, ¿no? O sea, no es solamente en las clases más vulnerables, pero por supuesto que el efecto de la gentrificación sobre la gente más vulnerable es mucho más devastadora. Es decir, sabemos lo que pasó cuando se hizo toda esta puesta en valor del centro histórico, que llevó a mucha gente que transitaba o que pasaba mucho tiempo en la calle a la periferia de la ciudad. O sea, eso está ocurriendo todo el tiempo frente a nuestros ojos. Sabemos de los efectos que esto tiene y por supuesto, pues bueno, es algo que tenemos que tener en mente, en nuestra conciencia y decir, híjole, no se justifica el llevar a tantas personas a una situación límite en vez de resolver los temas de fondo que tienen que ver con servicios, que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver pues con la garantía efectiva de los derechos. Ay, así es, mi Lau. Oye, Lau, para finalizar, además de agradecer tu participación, me gustaría preguntarte si hay algo que te gustaría agregar. Pues mira, yo te diría, después de todos estos años, con la fortuna enorme de poderme dedicar a estos temas, al trabajo social, al trabajo en favor de los niños y las niñas, yo diría que de verdad todos podemos hacer un cambio, que en algún momento en nuestras vidas algo nos interpela, algo nos mueve del lugar de privilegio donde hemos estado muchos de nosotros. Y nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir? Nos preocupa mucho, por ejemplo, el tema de la seguridad o más bien la inseguridad pública. ¿Qué tal si nos ponemos como meta personal hacer una contribución? ¿Cómo puedo contribuir? De muchas maneras. Probablemente no tengo las herramientas, ni el tiempo, ni las ganas de dedicarme a trabajar en una organización de la sociedad civil, pero a lo mejor sí puedo apoyar a esa organización de la sociedad civil de múltiples maneras. Puedo apoyar económicamente, puedo apoyar con tiempo y con conocimiento que yo tenga sobre alguno de los aspectos que son necesarios para que las organizaciones mejoren y se fortalezcan. Puedo hacer un montón de cosas que pueden hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio. Estamos frente a una crisis realmente civilizatoria en nuestro país y no nos lo podemos permitir porque va a afectarnos gravemente a todas y todos. Ninguno de nosotros, por más chapas, por más sistemas de seguridad que tenga en su casa, va a poder paliar los efectos de esa crisis civilizatoria. Tenemos que cambiar nuestra conciencia, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y de mirar los problemas sociales. Tenemos que contribuir más, porque si no, no vamos a salir bien librados. Muchísimas gracias, Lau. Yo agradezco a Laura Alvarado por la generosidad de su tiempo
y a todo el valioso equipo de colaboradores de Fundación Pro Niños de la Calle por el destacado trabajo que realizan cotidianamente en las calles de nuestra ciudad. Son todos y cada uno admirables agentes de cambio. Bueno, pues como se puede constatar, el problema es de gran relevancia por sus repercusiones en la vida de la niñez. Los derechos humanos son indivisibles, así que el derecho a la vida no está separado del derecho a la ciudad de la niñez en situación de calle, en tanto constituyen otra opción de vida. Claramente necesitamos la humanización de la política que mejore condiciones de vida de las personas, que tenga como base el reconocimiento pleno de sus derechos y especialmente que proteja a la niñez, en particular a la que ya se encuentra en situación de calle, de riesgo o de abandono. Como advertía la filósofa francesa Simone Weil a mediados del siglo XX, estar arraigado es tal vez la necesidad más importante y menos reconocida del alma humana. Esta es una de las más difíciles de definir. Es importante que sepan que la niñez en situación de calle no toma la decisión de vivir ahí en un solo día. Es un proceso que se va tejiendo desde las relaciones en la casa que algún día les acogía, pasando desapercibido por varios entornos, como por ejemplo el escolar o el comunitario, que le conduce a terminar vinculado a la calle de forma permanente o hasta que alguna instancia pública o privada realice el trabajo necesario y suficiente para que el niño o la niña tome otra opción de vida fuera del entorno callejero. Trabajemos contra la ignorancia de vivir y como ciudadanos exijamos un gobierno congruente que proteja a los más vulnerables. Hemos de reconocer que un retiro forzado es un acto violento y de exclusión social que ningún gobierno ni ciudadanía debemos permitirnos. Para finalizar, siempre les recuerdo que todos podemos hacer algo, pero no podemos hacerlo solos. Así es que para finalizar y despedirme de ustedes, les quiero invitarlos nuevamente a que hagan una conexión humana por un momento, poniéndose, como ya lo decía hace un momento, en el lugar de una niña o un niño en situación de calle. Un momentito. Cierren sus ojos y piensen en cómo sería para ustedes vivir ahí. ¿Cómo sería para ustedes? ¿Cómo experimentan vivir en situación de riesgo de calle? Y finalmente, un momentito dedicado a cómo sería para cada uno de nosotros vivir en situación de abandono. Conecten con ellas y con ellos y piensen que además de todas las carencias y rupturas que han padecido, con el retiro forzado pierden, o mejor dicho, les es arrebatado el asidero grupal en la calle entre quienes pueden reconocerse, el lugar que tienen para estructurarse como individuos y decir yo soy. Y todo ello a causa de que alguna persona, vecinos o la autoridad, a veces con lujo de violencia, los retira de manera forzada hacia la incertidumbre, vulnerándoles nuevamente. La niñez en situación de calle, riesgo y abandono requiere protección y deben recibirla. Trabajemos juntos entonces para eliminar los prejuicios que conducen al distanciamiento de las personas en situación de calle. No están ahí por una elección simple, merecen el respeto a su persona. Y bueno, finalmente me despido recordándoles que en Ayúdate a Dar construimos puentes para transformar vidas. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.